Ahí pusimos a grabar. Bien. Rodrigo, ¿pudiste entrar? ¿Puedo entrar, Claudio? Sí, estamos, Graciela. Bueno. Gracias. Ahí ya estamos bien, Fabián. Ahí ya nos activó la sala. Gracias, Fabián. Ya está grabando también. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio 3 rápidamente, repasando lo que era simplificación. A tener que admitir los usuarios que ingresan. Repasando lo que es simplificación por Carnot, simplificación de compuertas y paso de compuertas, ¿sí? Con eso estaríamos haciendo el 3 y el 4. Ya para mitad de clase arrancaríamos con esto que son de simplificación mediante el álgebra de Boole, con lo que son el 5, el 6 y el 7, que en realidad vamos a hacer 1 o 2, cosa de que ustedes pueden resolver los otros y poder arrancar el jueves que viene lo pronto con lo que son los problemas en sí, de combinacionales. ¿Mm? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo ventana por todos lados. El ejercicio 3 es un ejercicio clásico de un circuito combinacional, de los más simples, pero de los más utilizados que nosotros tenemos, como son el semisumador, que está a la parte derecha, y el sumador completo. ¿Sí? Cuando veamos unidad aritmética lógica lo vamos a ver en detalle, pero en principio es un circuito combinacional que realiza la suma dentro del el semisumador, realiza la suma de dos valores y produce como salida el resultado de la suma en binario y el acarreo. Es decir, si yo sumo 0 más 0 me da 0 y 0, sumo 0 más 1 me da salida 1 y acarreo 0, lo mismo que si sumo 1 más 0, y recién cuando sumo 1 más 1 me da, el resultado 2 sería salida 0 y acarreo 1. ¿Mm? A la próxima etapa. En el caso del sumador completo, considera una entrada más como si fuera un acarreo de una etapa anterior. ¿Mm? Entonces son tres valores a sumar, los dos que entran más un eventual acarreo. El máximo valor que puede llegar a sumar es 1 más 1 más 1, que da como resultado 3, es decir, salida 3 es salida 1 y acarreo 1. ¿Mm? Eso es como para que entiendan en sí el circuito lo que es. ¿Mm? Yo lo que tengo, lo tengo acá copiado, cosa de lo que podamos llegar a resolverlo mediante Carnot y mediante el álgebra de Boole. ¿Mm? Ustedes ya estuvieron viendo lo que es diagrama de Carnot, saben que es una matriz, que utilizamos el código de Gray para representar los cambios entre las variables de entrada. Tiene que haber entre cada fila y columna una sola variable cambiando el valor. Entonces, si tomo la salida del acarreo, C, por ejemplo, donde vale 1, está valiendo donde X, Y vale 0,1, es decir, esta columna, y Z vale 1, es decir, Z vale 1, acá tengo el primer 1. La otra salida están en 1,0,1, es decir, 1,0,1. Y por último está en la columna 1,1 los dos unos. 1,1,0 y 1,1,1. Es decir, 1,1,0 y 1,1,1. Con lo que tengo 4 unos acá, tengo 4 unos en el Carnot. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿no? Bien, ¿cómo sería la ecuación acá? ¿Cuáles serían los grupos que hago? Si yo hago estos dos grupos, de los unos que están vertical, ¿cómo sería la ecuación? XY. X por Y, que lo simplificamos XY. Le voy a poner el producto para que me quede. Más el otro término, que sería este, por columna, el que varía es X, solamente me queda Y, y por fila me queda Z. ¿De acuerdo? Al revés, no, profe, no varía ahí y queda X. X, estoy tomando este grupo, ¿eh? Ah, yo estaba mirando el otro. Estos dos grupos estoy tomando, perdón. Ahora sí, si tomo estos dos de la derecha, quedaría lo que vos me decís. Si tomo estos dos, el que varía es Y, me queda X por Z. ¿Está bien? Y esto, por álgebra de Boole, puedo tomar un factor común. A ver, acá hay uno que está entrando. Me queda X por Y. Si saco factor común, ¿qué me va a quedar? ¿Está bien? Tomo factor común. Z, me queda X más Y. Solange, acá metimos. X por Y más Z por X más Y. Suponte que nos piden que lo representemos solamente utilizando compuertas NAND. Que es uno de los casos que te pueden llegar a pedir, que solo tenés disponible un tipo de compuerta. Acá ustedes ven que yo estoy usando compuertas AND y OR. Entonces, a esto lo tendría que transformar en NAND. A ver, Karina Brand. ¿Qué tengo que aplicar para transformarlo en NAND a esto? ¿Qué reglas básicamente del álgebra de Boole se utilizan para Negar una vez. cambiar de compuertas? Complementar la función. ¿Hola? Complementar la función, profe. Complementar, sí, pero ¿para qué vamos a complementar? Para aplicar qué después. Morgan. De Morgan, exactamente. Con De Morgan vos transformás una compuerta AND en las negaciones y una OR en una suma de negaciones. Entonces, básicamente, para poder aplicar Morgan, siempre tenemos que aplicar de a pares, es decir, 2 negaciones, 4 negaciones, porque si vos aplicas de a una vez la negación o el complemento, te va a quedar toda la función complementada. ¿Sí? Entonces, sí o sí tenés que aplicar 2 veces la negación. Esto era... Yo estoy tratando de hacerlo con esto. Si me toma esto. Un overlay. Ups. No me está tomando el overlay.
Profe, Y lo escucho. ¿puede explicar, repetirlo solamente, por qué aplicaba la doble negación? Estaba tomando apuntes. Overlines. Sí, ya yo voy. ¿Vos qué te hace con Morgan? ¿Sí? Si vos tenés A más B, es lo mismo que decir over line A por B, ¿no? A más B es A complemento por B complemento. Y lo mismo si fuera al revés. A por B es A complemento más B complemento. ¿Mm? En nuestro caso, lo que normalmente vamos a usar es decir, overline A más B nosotros vamos a usar A más B para decir que esto es A. A por B. ¿Sí? Entonces, bajás la negación y cambiás la compuerta. Acá vos tenés una negación. Si yo niego una vez esto para poder aplicar la negación y cambiar la compuerta, lo que voy a obtener es la función negada. ¿Sí? Si vos negás una sola vez esta, si vos tenés esto, ahí lo emitimos, yo niego una vez, es como tengo la función C negado. ¿Mm? Por tanto, tengo que aplicar como dos veces la negación, hacer dos veces la negación, porque negación de negación te da la función original. ¿Se entiende? Acá cuando tengo doble negación es la función original. Entonces acá tengo dos veces aplicada la negación. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Me queda igual a C entonces. Y ahí sí puedo aplicar Morgan. ¿Mm? Si yo bajo la primera negación, estoy buscando compuertas NaN. Estoy buscando compuertas NaN. Si yo bajo la primera negación, ¿qué es lo que me quedaría? ¿Qué compuerta se transformaría? La operación de mayor prioridad o de mayor precedencia, que en este caso, ¿cuál es? Suma. La suma. Entonces, ¿qué me quedaría? X por Y doble negado. X negado por Y, esta se me transforma la suma en un producto. Y todo lo otro. Si quieren, para que no se pierda, lo dejo con paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y todo esto, a su vez, tiene una negación más, que es la de la segunda negación.
¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora bien, esto ya lo tengo en NAND. X por Y negado es una compuerta NAND. Esto, Z por X más Y, todo negado, es una compuerta NAND. Y este término por este término, todo el negado de arriba, es una compuerta NAND. Solamente que me está quedando esta compuerta OR, que está sumando X más Y. ¿Se ven? La tengo que ir a sacar. Es decir, tengo que volver a aplicar De Morgan solo acá, para transformar. Entonces, si yo aplico Morgan en este término, tengo siguen entrando acá. Z, este producto se me transforma en suma. Z negado se me transforma en suma y me queda X más Y negado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende? Este que ya lo tenía en NAND se me fue a una OR, ¿sí? Porque es la operación de mayor precedencia, pero no importa porque después voy a aplicar nuevamente y me va a quedar. Y ahí sí puedo transformar la suma de, digamos, de mayor profundidad, la transformo en una NAND, que es volver a aplicar overline, voy a traer paréntesis acá. Este se transformaría en producto. X por Y, bajando la última negación. ¿Siguen? Bajamos la última negación, transformo X negado por Y negado. La tengo en producto. El que me quedó mal es este. Y tengo la última negación. Vuelvo a aplicarla para poder sacar esta negación. Esta suma, perdón. Vamos a hacer otro, si no se pierden. ¿Sí? Entonces voy a bajar la negación superior. Esta overline. La operación de mayor precedencia ahora es el producto, porque era la suma transformada en producto. Entonces se me cierra acá. Opa. Se me cierra acá. Se me transforma en suma. Así. Como esto está a doble negación, es lo mismo que no tenga nada. Se me perdió. A ver, ¿qué tiene que borrar acá? Estos dos overline.
Ahora sí. Pero ahí no me quedaría un más. El más ese que habíamos cambiado. El último paso sería volver a transformar esto en producto, bajando esta negación. El Z me va a quedar 2 veces negado, por tanto me va a quedar, vamos a copiarlo así mejor, Z, aquí tengo otra más, por overline, X por Y. ¿Se entiende? Justo tomamos una función que estaba mezclado, o sea, que estaba la compuerta que no necesitábamos, la AND, estaba metida en el término de más profundidad, por eso tuvimos que hacer tantas transformaciones. Ahí va. ¿Y ahí el más ese no me estaría molestando? ¿Cómo? Que el más ese no me estaría molestando. Por eso, nos está quedando otra vez el más. ¿Y qué tengo que volver a hacer otra vez? Doble negación. Una doble negación de todo. Line. Una doble negación de todo de vuelta para que me quede la función normal. Y por último, el último paso vendría a ser bajar la negación. Overline, para que siguen entrando acá. Cerrando acá una función, transformando esto en producto. Overline, la última acá. ¿Se entiende? Y ahí sí nos queda todo NAND. Cuando bajé la negación, esta se me transformó en producto, me queda X por Y negado y después Z por todo el término negado. Este vendría a ser la ecuación final, digamos. Todo en NAND. Está todo el paso transformado en NAND. Siempre aplicando de a pares Morgan y ir bajando en cada paso una sola función, digamos, o sea, una sola aplicación de Morgan, así les queda bien ordenado y saben qué fueron reemplazando. Salvo las doble negaciones, que sí se las puede hacer cuando te coincide, cuando vos bajás esto y se te hace X por Y negado, negado, ya directamente pones XY. Se anula la doble negación, así como lo hicimos de acá a acá. Se lo asume. Y con eso ustedes ya pueden dibujar lo que sería el acarreo de este sumador completo. Básicamente la idea del ejercicio era que ustedes puedan transformar cualquier expresión, cualquier función, a un determinado conjunto de compuertas. Te pueden decir NAND, te pueden decir, por ejemplo, te pueden dar NOT, NOR, por darte un ejemplo, o NAND, NAND, NOT. Eso básicamente te dice qué compuertas vos tenés disponible.
¿sí? Acá solamente tengo NaN, ¿sí? Y acá si vos ves en la función, vos tenés una función, una expresión que dice X negado. Es como que la entrada de X está negada. ¿Cómo haces para representar con una compuerta NaN una compuerta NOT? ¿Sí? En este caso yo no tengo disponible una compuerta NOT. Acá sí yo tendría NOT y NOR. ¿Eh? Una compuerta en negación con una OR negada. En este caso únicamente puedo utilizar compuertas NaN, ni siquiera la negación, ni siquiera el inversor. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar? ¿Cómo hago yo para dibujar una expresión, por ejemplo, ¿cómo hago para dibujar esto? Si esta fuera mi expresión, con una NaN. Y es una A por A negado, digo. Exacto. ¿Cómo sería? A por A y todo eso negado. Bueno, dale, ya te agrega esto. A por A negado. Es decir, yo tengo que ocupar una compuerta NaN con la misma entrada, punteando las entradas. ¿Se entiende? Eso actúa como un inversor. De la misma manera, si tienen que hacer con una NOR, también les permite el complemento de A hacer A más A negado, más A, todo negado, le actúa como un inversor. Entonces ahí prescindís de lo que es la compuerta NOT, o sea, el inversor clásico, y lo implementás con NaN. De ahí es que se utiliza tanto las compuertas NaN hoy en día, o sea, siempre se utilizaron tanto, porque te permite representar la mayoría de las funciones. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, no sé si está por ahí Claudio, si querés continuar con el ejercicio, como había visto. Hola, sí. Ok, el 5 habíamos dicho, ¿no? A ver si me alcanzan a ver ahí. Yo no veo mi pizarra, a ver. Todo bien, profe. ¿Se alcanza a leer ahí? Sí, profe, se ve. Ahí está espectacular, Claudio, se ve bien. ¿Sí? Bien, este es el ejercicio 5. ¿Me escuchan bien también? Estamos acá probando de todo. Bien, este es el ejercicio 5, ¿sí? Y plantea esta función, ¿no? Creo que era F. Y les pide hacer la simplificación y después creo que pide también el circuito simplificado. En este caso no pide con transformaciones NaN ni nada de ese estilo. Ya tienen otros ejercicios en el que pueden ver ese tipo de transformaciones. Más adelante también hay uno que dice simplificación y también pide transformación de compuertas a NOR o NaN. En este caso lo que pide es una simplificación de esta función utilizando las leyes del álgebra de Boole. Y les pide
comprobación, o sea, la recomienda en real, en ese caso se recomienda en todos los ejercicios, que se haga la comprobación mediante diagramas de Carnot, ¿sí? Que los tuvieron bien. Entonces, a partir de esta función, ¿cómo hacemos el primer paso sería hacer el diagrama de Carnot a partir de la función, ¿sí? Entonces ustedes saben a ciencia cierta a dónde tienen que llegar, cuáles son las variables que se simplifican y demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevamos esta función de 4 términos, ¿sí? De 4 términos, donde tenemos 4 variables, 4 términos, son sumas de productos. Eso llevarlo a un Carnot, ¿sí? No sé si habían visto algo de eso con la profe el otro día, que a partir de una función llevarlo al diagrama de Carnot, ¿sí? ¿Sí? ¿Alcanza a ver así? Bien. Entonces, las primeras 2 variables arriba, las segundas 2 abajo, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y acá lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Entonces, en este caso, los términos ya están en un formato normalizado, ¿sí? Que son una de las formas normales, ¿sí? Donde cada uno de los términos son productos, ¿sí? Son productos simples. No hay un paréntesis donde una variable multiplica a más de un término que está adentro, como en el caso del ejercicio 7. ¿Sí? El 5 es un poco más simple, pero el 7 es un poco más complejo, donde tienen que trabajar un poco la función antes de poder pasarlo al Carnot, ¿sí? Llevarlo a una forma normalizada. En este caso, entonces, buscamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos estos 4 términos, en cada uno de ellos aparecen las 4 variables, ¿sí? ¿Sí? Y lo que tenemos que buscar es cuáles son los casilleros acá del Carnot que corresponden a cada uno de estos términos, ¿sí? En este caso tenemos, esto es, ¿sí? Si ustedes se fijan según los valores que le dimos a las columnas, esto es A, B, negado, negado, ¿sí? El que sigue es A negado, B, ¿sí? Y así sucesivamente, lo mismo por las filas. Entonces, la celda AB negado corresponde a esta columna acá, ¿sí? Va a estar la intersección de esta columna con la fila donde sea CD negado. CD negado está en esta fila, entonces este es un número que corresponde acá. Después, Profe, ¿sí? el AB, ahí dice AB negado, usted puso en A negado B, el 1 en Carnot. Le aviso para que no. Perdón, sí, correcto. Gracias por la corrección. Están atentos. Gracias. Bien, ¿está ahí? Entonces, el siguiente término dice A, B, C, D. A negado B. Ahí estamos, este es el 1. Que lo había puesto. A negado B, C, D negado. Que es este 1 que habíamos puesto. El siguiente término es A, B, C y D. ¿Sí? A, B, donde B y C están negados, ¿sí? Entonces buscamos otra vez esta columna acá, ¿sí? Pero ahora nos saltamos a la fila donde C esté negado y D esté sin negar, que es esta acá. Y la siguiente última iría en esta posición acá, ¿sí? Que es A negado B, C negado D, ¿sí? Entonces, a partir de este diagrama de Carnot, ¿sí? ¿Qué me permitía el diagrama de Carnot? Simplificar variables, ¿sí? Más allá de los términos, ¿no? Pero me permite simplificar todas las variables. Después la puedo trabajar un poco más la función para que se pueda hallar una expresión más simple, pero después del diagrama de Carnot ya no se simplifican variables. Pero para que el diagrama de Carnot permita simplificar variables, tengo que poder agrupar los unos. En este caso, ¿puedo agrupar alguno de los unos? No. Si se fijan, ninguno de los unos están continuos.
contiguos, digamos, tienen adyacentes. Digamos. De este yo no puedo agrupar con este porque tengo dos diferencias de variables, ¿sí? Tanto C como D cambian. Con este tampoco porque A y B cambian, ¿sí? Tengo dos cambios de variable, entonces en ese caso no lo puedo simplificar, ¿sí? Entonces, en definitiva, voy a tener los 4 grupos acá, ¿sí? Que me va a llevar a la misma expresión acá. Entonces, ¿qué puedo hacer para llevar esto a una expresión más simple? ¿Sí? Sacar factor común. ¿Sí? Saco factor común. Normalmente cuando el diagrama de Carnot termina, o sea, hace su trabajo, digamos, de la función más simple, normalmente lo único que podemos hacer es agrupar términos mediante factor común, ¿sí? O asociativo, o de ese estilo, digamos, ese tipo de operaciones. Entonces, ¿cuál sería el factor común acá? Empezamos por el principio, podemos usar este, ¿sí? AB negado, que aparece nuevamente acá. Entonces tengo A, B negado, ¿sí? Que multiplica a C, D negado, más, en este caso es C, D negado, C negado, D, ¿sí? Después tengo el otro término donde saco factor común. Podría sacar en este caso esto, A negado B, que va a multiplicar a C, acá, C D negado, más C negado D, ¿sí? Bien. Ahora, si se fijan, ¿qué podemos hacer a continuación? Por exclusivo. ¿El oro exclusivo dónde? En C D negado más C negado D y en los dos términos. Claro. Este término y este término son idénticos, son iguales. Entonces, y puedo aplicar oro exclusivo, entonces tengo C, D, oro exclusivo, ¿sí? En los dos A, B negado, más A negado, B, y también C, D, oro exclusivo. Se despertó mi impresora. Entonces, acá se escucha. Ok. ¿Con qué podemos seguir? También tiene un OR exclusivo entre AB negado y A negado B. Podría aplicar a... Claro, pero para poder aplicar ese oro exclusivo, ¿qué tengo que hacer primero? Sacar factor común C por exclusivo D. Claro, tengo este factor común, acá, C oro exclusivo D, que va a multiplicar a A más B, A por B negado, ¿verdad? Más A negado B. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y acá nuevamente aplico. ¿Qué aplico? ¿Qué puedo hacer acá? Este es el oro exclusivo que habían mencionado hoy. ¿Sí? Entonces tengo A, oro exclusivo, B. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la función que inicialmente tenía 4 términos, ¿sí? Normalizados, ¿sí? Entonces, esto C, a lo único que podemos llevarlo es a una expresión más corta, ¿sí? No significa que sea más, por ahí sigue siendo compleja, pero es en fin, es una expresión más corta donde tengo menos compuertas, ¿sí? Fíjense, acá tengo un oro exclusivo acá y otro acá, y después un producto entre los dos, ¿sí? Entonces tengo solamente 3 compuertas, ¿sí? 3 compuertas y después los diodos para conectar lo que
entrada que corresponde. En cambio acá yo tengo 1, 2, 3, 4 compuertas, ¿sí? Y tienen que ser compuertas que permitan 4 variables, ¿sí? En cambio acá tengo compuertas que necesitan solamente 2 variables, ¿sí? Además de las negaciones, ¿sí? Tengo una serie de negaciones, y después además hay una compuerta final que es la suma de 4 términos que nuevamente tiene que ser de 4 entradas. Entonces llevé esto, que necesita mucho más compuertas y diodos para conectarlo, a una función que necesita solamente 2 compuertas, ¿sí? 3 compuertas en definitiva, 2 compuertas OR exclusivo y una AND, ¿sí? Y pocos diodos para la conexión. Lo que sí tienen que hacer, que lo pasé por alto, que lo tienen que hacer ustedes, es ir anotando en cada uno de los pasos, ¿sí? cuál es la función del álgebra de Boole, o la ley del álgebra de Boole que aplicar. Para este paso, ¿qué habíamos aplicado? Factor común. Factor común. ¿Sí? En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Aplico el OR exclusivo a C y D. Claro, hago OR exclusivo, ¿sí? OR X, ¿sí? Que no hay dentro de las leyes de la álgebra de Boole básicas, no hay una que corresponda, digamos, pero sabemos que eso se puede aplicar así. Y después nuevamente, factor común, ¿sí? Tengo el factor común C OR exclusivo, ¿sí? Y después otra vez el OR X, ¿sí? ¿Ok? Entonces, parto de la función, ¿sí? Primero trato de llevar la función al diagrama de Carnot para saber si puedo simplificar variables, ¿sí? Si puedo simplificar variables y términos, ¿sí? Y después, a partir de esa expresión simple, en este caso no pudimos simplificar nada, ¿no? Porque no pudimos hacer ningún. Entonces, después, a partir de esa simplificación de Carnot, yo aplico, ¿sí? Las leyes del álgebra de Boole que pueda para llevar esta expresión, ¿sí? Esta expresión a una expresión más simple, ¿sí? Que consuma menos compuertas. Ese es el objetivo, digamos, de estos ejercicios que tenemos acá. ¿Sí? Esto era el ejercicio 5. Si seguimos con ¿alguna pregunta hasta acá? Yo tengo que escribir que aplico nomás, o sea, sería factor común, aplico OR exclusivo y así, ¿no? Claro, al lado, sí, al lado de cada paso, sí. Si eventualmente aplican más de una ley, por ejemplo, que se pueden agrupar de alguna forma, aplicar entre estos dos términos, por decir algo, una ley y entre estos dos términos otra ley, pueden hacer varios a la vez, pero tienen que ir anotando las dos, digamos, ¿sí? ¿Está? Sí. Ok. Bien. ¿Algún comentario, Rodrigo? Entonces. No, para nada, tío. Si querés vos compartí, porque si no a medida que hablas cambia la pantalla. El tema es que Tienen que fijar el video nomás y se queda grande la claro, pantalla. hacen clic sobre mi video, digamos, entonces queda fijo ahí. ¿Está? Profe, ¿Sí? acá un compañero dice, ¿cómo sería? La representación simbólica de la función anterior. Como representación, o decir, el circuito, ¿no? El circuito, ¿te referías al circuito como es, Facundo? ¿No vieron la compuerta ahora exclusivo ustedes? Que tenemos un dibujo
O sea, la representamos con un dibujo especial, no A por B complemento, sino hay una representación. Sí, profe, la vimos, nos mostró la profe Graciela. Bueno, por exclusivo, ¿sí? Tiene esta representación, ¿sí? Doble raya a la entrada, ¿sí? Entonces, y acá tengo las dos entradas. En este caso teníamos, si tomaron nota, esto era, teníamos A, B, C y D, ¿sí? Entonces, en la primera tengo, era A y B, ¿no? Era una de las compuertas. Y en la otra, ¿sí? Lo que podemos hacer también es C y D. ¿Sí? D con C. Y en la otra, es otra compuerta, donde está B con A, ¿sí? Y esto después termina en ¿en qué era? Producto, ¿no? Una A, ¿sí? Y acá termina F, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿estamos acá? Borro. El ejercicio que sigue, creo que les pediría transformar el 6, les pediría transformar a not, nor, ¿puede ser? No tengo la guía a mano, creo que sí, ¿me pueden confirmar? Not nor pide. ¿Cómo? Not nor. Not nor, ¿no? Sí. Ok. Entonces, y la función es, está fallando el la función es AB más CD BCD más A negado C más ABCD, todos negados, más AC. ¿Sí? Una cosa, si no se ve bien, tienen ahí en la guía. Ahora, los pasos que sigo voy a escribir más grande. Parece que el azul se veía mejor, ¿no? Entonces, acá nuevamente. Llevamos esto al diagrama de Carnot, ¿sí? ¿Lo podemos llevar así directamente? No se puede, ¿No? ¿Por qué no? porque faltan funciones. ¿Cómo funciones? Falta completar las funciones. Exacto, eso. ¿Cómo? No escuché lo que dijo la compañera. Falta completar las funciones. Algunos términos no tienen todas las variables. Ok, claro. Por ejemplo, este AB no tiene CD, el BC acá no tiene A y D, y así, ¿no? Perdón, este tiene D, pero le falta. Bien. Esa es una forma. La forma es completar todos los términos con todas las variables para llevarlo a cabo. La otra es ir como tomando una consideración más allá de eso, de que sabemos que en este término, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, por decir algo, 1, 1,
ABD. ABD. A, B, D, ¿no? El término, la variable C se simplifica porque acá varía, entre estas dos filas varía. Entonces, si en un término falta una de las variables, ¿sí? Si venimos desde el otro lado, tenemos este término que le falta C, esto significa que, por un lado, que como son tres variables, ¿sí? Tres variables en el término, significa que una de ellas se simplificó, en ese caso la C, ¿sí? ¿Y por qué sé que la C se simplificó, más allá de que no esté presente acá? ¿Sí? Es porque varió en estos dos términos. Entonces lo que tengo que buscar es la correspondencia, ¿sí? Donde A, B y D estén sin negar, ¿sí? Que en este caso es esta fila, ¿sí? Acá está A y B sin negar, y en esta columna, y en estas dos filas, ¿sí? Yo tengo D sin negar, ¿sí? Entonces estos dos unos son los que corresponden a este término. Si yo tengo el término y quiero llevarlo al carbón, ¿sí? Vamos a ver con alguno de estos. Entonces, de esta forma yo no necesito completar los términos. Lo que sí tengo que pensar un poquito y prestar atención, ¿sí? Pero lo van a poder resolver mucho más rápido, sin tener que agregar los términos, aplicar el distributivo y todo lo demás. Profe, entonces queda en esa misma columna, queda 4-1, ¿no? Correcto. Sí. Si yo tengo dos variables en un término, significa que tengo 4 unos acá, ¿sí? Y si tengo una sola variable en un término, que no es ninguno de estos casos, significa que tengo 8 unos acá, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que tengo A solo, ¿sí? Entonces voy a tener 8 unos donde A sea 1 y todas las otras variables hayan cambiado. Entonces, llevamos el primer término son todos estos unos acá, como dice el compañero, ¿sí? Porque en esto C y D variaron, ¿sí? C y D variaron de valor en todo esto, pero A y B se mantuvieron constantes. En este término, como habíamos visto hoy en el ejemplo, son dos unos, ¿sí? Son dos unos que se agruparon. Entonces tengo que buscar la correspondencia donde C y D valga 1, que en este caso es esta, ¿sí? Es la única fila donde las dos valen 1 al mismo tiempo, porque en todas las otras hay diferencia. Entonces es esta fila y tengo que buscar la correspondencia donde B valga 1. ¿Sí? B vale 1 en estas dos columnas. Entonces yo tengo este 1 ya lo tengo y lo único que me falta completar es este 1 acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Creo que sí. Si hay alguna duda, avísenos. ¿Puede repetir, profe, por favor? Acá. El compañero ya había dicho de que este término AB, ¿sí? Corresponde a esta columna. ¿Y por qué corresponde a esta columna? Porque en esta columna A y B se mantienen constantes en su valor 1, ¿sí? A y B no están negados acá, pero en cambio C y D desaparecieron del término. Significa que C y D cambiaron en todo, en el grupo cambiaron C y D, las dos variaron de valor. Y eso se corresponde con toda esta columna acá, porque acá, de esta fila a esta fila, cambia D, entonces desaparece D ya automáticamente. De esta a esta también cambia D, pero en estas del medio, ¿sí? Cambia C, ¿sí? Entonces, esta columna corresponde a este término. Claudio, disculpa. El primer término es AD, no AB. AD. Sí, la B, T. Gracias por la corrección y vamos a ver cómo queda. A, D. Bien. ¿Lo demás está bien? Sí, lo demás está bien. Gracias. Perdón, bueno. Entonces, volvemos a hacer el mismo análisis. Acá cambia un poquito porque tengo columna A y fila D. Entonces, columna A, ¿dónde A vale 1? ¿Sí? A vale 1 en estas dos columnas.
vale 1 en estas dos filas. Entonces tengo que buscar la intersección de estas filas con estas dos columnas donde A vale 1. Entonces tengo estos 4 unos acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Después tengo B, C y D. ¿Sí? B, C y D. Entonces tengo que buscar la intersección de esas donde B valga 1, B vale 1 en estas dos columnas, y C y D al mismo tiempo valen 1 solamente en esta fila. ¿Sí? Entonces, la intersección de estas dos columnas con esta fila me agrega este 1, porque el otro 1 yo ya tenía. ¿Estamos? Después sigo con el otro término, donde es A, C, ¿sí? A negado, C. Y otra vez tengo columna A y fila C. A está negada en estas dos primeras columnas y C está sin negar en estas dos últimas filas. Entonces, estos me agregan todos estos 3 unos, porque el otro ya lo tengo. ¿Sí? ¿Ok? Sigo con el otro término. Este término es más fácil porque están todas las variables y corresponde a un solo 1, donde no se simplificó ninguna de las variables. Y esto es A, B, C y D, las 4 negadas, y esto se corresponde a este 1 acá. ¿Sí? Acá están las 4 variables negadas. Y el último término, que es AC, tengo que buscar la correspondencia donde A esté sin negar, que son estas dos columnas, y donde C esté sin negar, que son estas dos filas de abajo acá. ¿Sí? Esa intersección me da que el término, entonces me agrega estos dos 1, porque los otros dos ya tengo. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora sí puedo hacer los grupos de Carnot que me quedarían como Las dos últimas filas. de las dos últimas filas hago un solo grupo donde tengo 8 unos. Y los dos de la derecha, puede ser, que están en el medio. Claro. Esos. Acá, ¿qué tengo que hacer? Acá se puede armar 4. Ahí está. ¿Sí? ¿Y este 1 me pasa? Con el de abajo. Con el de la esquina. Ah, esto lo puedo agrupar con esto. Entonces, voy a tener la función f, según Carnot, esto me lleva a una función f donde en este grupo grande me queda una sola variable, todas las otras se simplifican. ¿Sí? ¿Cuál es la variable que queda? C. C, que es la única que no varía en todo el grupo. Después, el otro término me queda este grupo un poco más pequeño, se simplifican dos variables. ¿Sí? Se mantiene A sin negar, ¿sí? En estas dos columnas, y en estas dos filas, ¿cuál se mantiene? D. D. Ok, más. Y el último término, que es un grupo de 2 unos solamente, o sea, se simplifica una sola variable. ¿Sí? Una sola variable se simplifica. Entonces, y esto corresponde aquí, en la columna de A y B negados, y en filas, ¿cuál variable se simplifica? La C. C. Y queda D negado. ¿Sí? En las dos filas D está negado. Ok, entonces ahí ya tenemos la expresión, ¿sí? A dónde tenemos que llegar, ¿sí? Aproximado, ¿sí? Esto es, más allá de que eventualmente se podrían, en este caso no veo, digamos, se podría agrupar un poco más, pero es la expresión más simple a la que podría llegar mediante los pasos del álgebra del mundo. Entonces ahí sí arranco a hacer las simplificaciones, ¿sí? Aplicando las leyes del álgebra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Distributiva con C.
tengo con Factor C. común con C. Esta no, o sea, acá no. ¿A cuál C te referías? Ah, F, ahí sacar factor común, pero en las reglas de Google se llama distributiva. Voy a trabajar sobre esto. Sí. Entonces, distributiva, ¿cuál me decías? Sacar factor común con C. Eso. Para después complemento. Este C. ¿Esta C con cuál? La A negada, C, con esa y la última, el último término. Ah, este con este. Ok. Sí. Ok. Entonces tengo A negado más A más. Entonces agrupé este término con este término. ¿Puedo hacer alguna cosa, alguna otra operación al mismo tiempo? Entonces, no, aplicamos eso y después vemos cómo queda. Entonces, A y D se mantiene igual, B, C y D también, más A negado, B negado, C negado, D. ¿Sí? Ok. ¿Está? Entonces, acá lo que apliqué fue factor común. ¿Sí? Factor común para llegar a esto. Ahora, esto que es, ¿cómo es? Complemento, me queda. Complemento y queda 1. Claro, Sí. esto me da 1. Entonces después abajo escribo solamente la C directamente. ¿Sí? Ahí vamos a escribir con el azul a ver si queda, si se ve mejor. Entonces acá ya tengo complemento y había otra donde Identidad. por 1, elementos nulos. ¿No es identidad, profe? Identidad, sí, perdón, identidad. Entonces, y la identidad. ¿Está? Entonces, más A, D, más B, C, D, más A, B, C, D. ¿Está? Ahora, ¿qué puedo hacer ahora? Absorción con C. Absorción. ¿Y cuál con cuál? Con C, con la C que queda suelta y el término más grande de ese. Y se puede hacer con los dos, pero yo empecé con el más grande. A ver cómo hace absorción acá. Pues acá vos tenés C y acá tenés C negado. Ahí no, la absorción es para cuando tenés esta forma. ¿Sí? En real la ley dice, ¿no? Absorción es, para los que no tienen a mano, absorción es A más A por B es igual a A. ¿Sí? Entonces yo tengo el formato, este término A, esta variable A, aparece de la misma forma del otro término. ¿Sí? Y esto lo puedo considerar como una sola variable, que en este caso sería B con D. Entonces es correcto lo que dice la compañera, de puedo hacer absorción entre de esto con respecto a esto. Y me queda directamente C solamente, A, D y el otro término. A, B, C y D. ¿Sí? Pero de este con esto no puedo hacer absorción. ¿Y cómo se llama la regla que es A por A complementado más B igual a A por B? Y el teorema 5 de una teoría que me pasó un ayudante. No sé cómo se llama la regla. Hernán, capaz. No, en realidad lo que sí, por ahí termina en eso, ¿sí? Termina después esa igualdad, pero para llegar a eso tenés que hacer una serie de pasos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Yo le aclaré que basado en el mismo teorema de absorción, lo que hacía era distributiva de la A
de la A con el otro término. Y ahí aplicando identidad y términos nulos terminaba dando el otro. Claro, claro, sí. Pero, o sea, tenés en el medio, tenés distributiva, elementos nulos y todo, digamos, o sea, una serie de leyes. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si lo saben ya la ley, si lo saben ya en qué termina, si saben en qué termina todo esto, lo pueden hacer, digamos, pero tienen que aclarar bien eso, digamos, porque si no por ahí, además por ahí pueden caer en el error de querer aplicar algo así en forma rápida, ¿sí? Y no se puede, digamos, ¿sí? Entonces, lo más prudente es que vayan de a una las leyes, digamos. En este caso eran simples, digamos, esto, complemento e identidad, sobre un mismo término se aplicaron las dos leyes y era simple. Pero cuando tienen algo así un poco más elaborado, traten de ir más progresivo el tema, porque si no por ahí se van a confundir, o por ahí lo más común, uno de los errores más comunes es que por ahí se olvidan las negaciones, ¿sí? ¿Sí? Y donde por ejemplo, si esta variable estuviese sin negar, se olvidaron la negación, le aplican la absorción acá y ya. Pero no es, digamos, no es así, ¿sí? Entonces, al menos al principio, sean un poco cuidadosos con eso hasta que entiendan bien, digamos, cómo funciona. Entonces, volviendo a eso, entre este y este no podemos hacer nada porque son variables diferentes. Entre este y este tampoco, porque A y D están en los dos, pero están con valores opuestos. Y esta con esta, ¿sí? Es tentador el tema de tratar de hacer algo, ¿sí? Porque, ¿sí? Si ustedes se fijan a la función a la que tenemos que llegar, es C más A y D ya están en su forma correcta, ¿sí? Entonces yo ahí ya no toco más, ¿sí? Donde sí tengo que tratar de hacer algo es con este último término donde la C desapareció en la expresión final. Entonces tengo que tratar de hacer desaparecer esta C, ¿sí? Fíjense que esta C y el AD, ¿sí? Ya viene de más arriba, entonces ya ahí no me preocupo más por esos términos. Inclusive A y B viene de la función original, ¿sí? Entonces yo en esos términos donde yo sé que a esto tengo que llegar, ya no me preocupo más por hacer algo, ¿sí? Pero sí me preocupo por aquellos términos donde no están en el formato correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Distributiva de la suma? ¿O algo así? Distributiva de la suma, exacto. Entonces tengo C por A, ¿sí? C más A negado por C más B negado por C más C negado, ahí es donde aparece el complemento, y C más D negado. Y al final queda A y D, el término que nos queda acá. Entonces ahí sí. Entonces acá tengo, ¿qué tenía acá? Esto era absorción, ¿no? Y en este caso acá tengo distributiva de la suma, ¿sí? F queda este término, ¿sí? Por complemento, ¿sí? Y, ¿cómo es? ¿Cuál es el otro? Identidad. Lo mismo, ¿no? Tengo complemento, igual que voy acá, identidad, ¿sí? Me queda como C más A negado por C no me falla, tengo C más A negado por C más B negado, ¿sí? Este término desaparece y queda C más D negado más A D, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Factor común otra vez de C. Factor común de C, para volver a la expresión anterior, tengo C
C más A, B y D, ¿sí? Más A, D, ¿sí? Entonces, ahí ya llegué al final donde esta expresión coincide con lo que me arrojó el carbón, ¿sí? Estaba hasta ahí y esto era factor común. Entonces, lo único que me queda hacer acá ahora es, a partir de esta función, transformarla a la expresión not-nor, que era lo que pedía este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿Y se le negaría dos veces nomás, profe? Siendo no, negaría dos veces nomás. Claro, ya está hecha OR toda esa función. Claro, toda la función es OR, ¿sí? Toda la función es OR, pero acá tengo AND. Acá también tengo AND. Tiene razón, tiene razón. Entonces, volver para arriba, sí. Si no me... No te quedo chueco acá. ¿Ah? Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿qué fue lo que aplicó antes del factor común? Yo, profe, yo. ¿Qué fue lo que aplicó antes del factor común? Sí, eso de arriba. Porque había un término que era C más C negado. Y ahí por complemento queda 1 y después como es un producto por 1, ¿sí? Que eso es identidad, queda igual al otro término del producto, ¿sí? En el medio, digamos, de toda la función. ¿Ok? Bien, entonces, para transformar esta F, yo puedo aplicar dos negaciones, C más A, B y D negados, más A, D. Dos negaciones acá arriba, ¿sí? Siempre van a pares, y ahí ¿qué puedo hacer? Al bajar esta, ¿cómo queda? Chicos, C. No estamos en el aula, pero pueden opinar. C por A, B y D, ¿sí? Los tres negados, con la negación arriba, más A, D negado, ¿sí? Y la otra negación sigue como estaba. ¿Ok? ¿Está? Después. No, podría negar ya el tercer más. El segundo más, perdón. Claro, pero esto es AND. ¿O cuál segundo más? Este. Sí, ese. Donde puso el punto, está bien. Ahí decía yo. Claro, en realidad me había equivocado acá, digamos, porque al bajar esta negación, estas OR se transforman en AND. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ahora que, porque el problema que teníamos era esto, ¿sí? Mira, estas dos AND, digamos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para transformar la NOR. Seguimos. Ahora aplico esta y esta, para transformar esto en NOR y esto también en OR sería, ¿no? Por A, doble negación, más B, doble negación, más D, doble negación, por, ¿sí? Acá ponemos paréntesis, ¿sí? Para que no se mezclen los términos que no corresponden. Acá tengo A más D, ¿sí? Los dos negados. Y vuelvo a poner paréntesis porque si no se me van a... Claudio, los chicos están diciendo que no se ve nada, ¿sí? No sé si podés acercar más la cámara. No, voy a escribir más grande. Sí, o acercar más la notebook para acercar. O sea, es que me parece que es un problema de enfoque. Si podés poner arriba no sé si tenés la notebook con la cámara.
Es por ¿Tenés la la node? luz, profe. Eso, ahí sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ahí sí clarito se ve. Bien, perfecto, gracias. Igual vuelvo a escribir un poco más grande, ¿no? Gracias. Entonces acá tenemos, era C negado por A doble negación más B doble negación más D doble negación por A más D, ambas negados, ambas variables. ¿Sí? Y la negación, la última negación que no la habíamos aplicado todavía. Estas dobles negaciones, ¿sí? Por, ¿cómo es? ¿Cuál es la ley involutiva? ¿Sí? Me quedan, la puedo eliminar, digamos. Entonces me quedan A más B más D, ¿sí? ¿Sabés qué pasa? El rojo, el que no se ve. ¿No tenés azul o negro? Sí, o sea, se ven las letras bien, pero no se ven las negaciones. ¿Tenés azul o negro? Azul sí tengo. Ahí sí. Bien. Ahí sí se ve bien. ¿Pueden marcar las de arriba también? ¿Las de arriba? ¿Remarco? Sí, por favor. Gracias, profe. No, disculpe, lo que pasa es que llegó la crisis. No tengo la tinta a mano y pensé que no me iba a fallar. Ok. Entonces, en este caso tenemos A. Tenemos A, ¿sí? Más B más D, ¿sí? Y en el otro término tenemos por, este término sigue sin cambiar, ¿sí? Por ahora lo dejamos así, A más D, ¿sí? Y la C que estaba casi negada adelante. ¿Ah? Y la última negación que no la aplicamos todavía. Ahora, si aplicamos esa negación, ¿cómo nos queda? Chicos, al bajar Sería, esto quedaría se C transforma más el paréntesis de A más B más D negado. B más D. ¿Sí? ¿Negados sería o no? Claro, todo negado, ¿sí? Porque esta baja niega los términos. Esto, como ya habíamos visto anteriormente, cuando queda doble negación, ya queda cero más. ¿Sí? Este producto se transforma en una suma, ¿sí? Y acá tengo A A negado negado más B. más D negado. No se olviden el paréntesis porque si no se van a mezclar las dos sumas, ¿sí? Y queda este término negado. Fíjense, ahora ya tengo en un formato donde lo único que tengo es OR y negaciones, ¿sí? O una NOR acá, ¿sí? Pero todavía tengo esta OR principal, ¿sí? Que une los tres términos, que no está en un formato NOR, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Esto era F. ¿Qué tendría que hacer ahí, chicos? ¿Alguna idea? ¿Cómo llevo esta función al formato que piden? No. Una doble negación nuevamente, profe. Nueva doble negación, exactamente. Entonces tengo C más
A más B más D, ¿sí? Esto estaba todo negado, más A negado más D negado, ¿sí? Y arriba de esto aplico doble negación de toda la función, ¿sí? Después, ¿hago algo más? Creería que Profe, no. A más B ya no estaba negado desde la anterior. ¿Cuál A más B? ¿Listo? A más D. A más D. Sí, cierto, Gracias. A ver si me entra acá abajo. Y las variables en forma individual también. ¿Está? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Doble negación y terminar, dice. Sí, ahora yo no aplico nada más porque ya tengo todo en el formato not, ¿sí? Tengo not acá, en estas dos variables, y el resto, todas las otras, son nor, ¿sí? Tengo una nor acá, tengo otra nor acá, y después tengo una nor de de toda la función, y al final tengo una not más que corresponde a esta negación acá, ¿sí? ¿Ok? Y ahí termina, ¿sí? Y ahí terminan. Y con eso dibujan el circuito, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué aplica la última doble negación, Eso es lo que me quedó. Sí, es por esto, digamos, fíjate que en este paso acá vos tenés esta OR acá, que está en un formato OR, no es NOR. ¿Sí? Y el ejercicio te pide NOR. Acá tenemos una OR porque no tenemos la negación arriba. ¿Sí? Entonces esto hay que llevarlo a hacer otra vez una transformación para lograr la NOR. Y lo que hacemos es la doble negación final. Pero no la bajamos, porque si la bajamos, si la aplicamos a la función, volveremos a transformar esto en una AND, ¿sí? Y no es lo que queremos. Igual que acá, esta no la aplicamos, porque si no volveríamos a la forma original que era el producto ahí entre esas tres variables. ¿Estamos? Sí, está, gracias. Perfecto, profe. No sé, no seguí todo el desarrollo hoy con Rodrigo, pero esto lo podrían dibujar solamente con NOR. Esta función, digamos, este nivel. Si estrictamente NOR, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hago las negaciones? Con la NOR sucede lo mismo que con la NAND. Hoy tenían con una NAND, ¿sí? Era doble negación acá, ¿sí? ¿Sí? Esto era una NAND, ¿sí? Donde las variables, entraba la misma variable A, ¿sí? Dos veces, ¿sí? La misma variable A dos veces y esto se transforma en A negado. No sé si alcanzan a ver allá. Con la NOR sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Ingresan la variable a la NOR dos veces, A, y esto también se transforma en A negado. ¿Ok? Entonces, esta expresión la podrían dibujar con NOR solamente, ¿sí? Por si les pide por ahí en algún ejercicio. ¿Estamos? ¿Hasta acá?
Bueno, perfecto, Claudio. Agarro yo, comparto otra vez. Gracias. Bueno, vamos a plantear el primero de estos. Bueno, queda creo que un ejercicio para ustedes para que resuelvan en la clase, en la casa, y después nos envíen la simplificación. Recuerda que siempre es conveniente llevar al Carnot y hacer la simplificación con el Carnot, aunque no te pida, para ver hacia dónde tenés que orientar la simplificación. ¿Sí? El caso del primer problema es bastante simple. ¿Sí? Les dice el ejercicio 8 que un circuito combinacional tiene 4 entradas y una salida. La salida va a ser verdadera cuando, y te da las condiciones. Todas las entradas son 1, ninguna entrada es 1, y un número de impar de entrada es igual a 1. ¿Sí? Cuando vos tenés los circuitos combinacionales, lo primero que tenés que hacer, y los secuenciales también, es determinar cuántas entradas tenés y cuántas salidas tenés. Acá está fácil porque te dice ya 4 entradas y una salida. Pero fíjate que en el ejercicio 9, el 10 ya no te dice. Vos tenés que determinar en función a lo que tiene que hacer el circuito, cuántas entradas vas a necesitar y cuántas salidas. En función de eso, de las entradas que vos tenés, el segundo paso es armar la tabla, que es la tabla que relaciona las entradas con las salidas. Para n cantidad de entradas, vos vas a tener una tabla de 2 a la n combinaciones distintas. En este caso, como tengo 4 entradas, yo voy a tener una tabla de ¿cuántas combinaciones? 16. Claro, 2 a la cuarta, que te da 16, donde se combinan todas las posibilidades de 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, es decir, de 0 a 15 en binario. Y a eso le agrego una columna más que va a determinar la salida. Eso es lo que me permite construir la tabla de entrada-salida. Segundo paso. Primer paso, determinar la entrada. Segundo paso, hacer la tabla. Tercer paso es completar la salida de acuerdo a lo que te estás pidiendo el circuito, que depende de las condiciones que te está dando. En este caso me dice cuando todas las entradas son iguales a 1, cuando ninguna es igual a 1, o sea, cuando todas son 0, y cuando tengo un número impar de entradas. ¿Se ve esto en la pantalla o no? Tengo medio oscurecido esto. Sí, profe, se ve. Tengo oscurecido. Entonces yo tengo acá mi... Bueno. Ahí entro. ¿Sí? Las 4 entradas, que me dan las combinaciones hasta 16. Le pongo un rótulo, que puede ser A, B, C, D, X, Y, no sé, lo que ustedes quieran, dependiendo de lo que están representando en el circuito. Y después completo la salida. Este vendría a ser la salida F. Completo la salida, que me dice cuando ninguna entrada es igual a 0, la salida vale 1. O cuando todas las entradas son iguales a 1, es igual a 1, la salida vale 1. Y después, un número impar de entradas, es decir, 3 o 1 de las entradas valen 1. Acá tengo 3, tengo 3, tengo 3. Acá tengo una entrada igual a 1, acá tengo 3, acá tengo 1, acá tengo 1, acá tengo 1. Con lo que me dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unos. ¿Se entendió hasta ahí? Tercer paso, completé la tabla de entrada-salida. Cuarto paso, entonces dijimos, determinar entradas y salidas. Armar tabla, entrada-salida. Salida. Bueno. Completar salida en función de condiciones.
o condición o lo que tenga que hacer. Después, el próximo paso, antes de la simplificación, mapa de Carnot. Es hacer el mapa de Carnot, que es básicamente la tabla, pero en una representación de matriz, o sea, de fila-columna. Pero representa lo mismo que la tabla. Tengo 4 entradas, entonces hago una tabla de 2×2, una matriz, digamos, de 2×2, con el código de Gray, y llevo las salidas. En este caso me resulta esto como salida. Me resulta esto como la tabla. Tengo después agrupar, resolver Carnot, como lo que sabemos, para determinar la función. ¿Sí? Para poder determinar la función que tengo. Acá mucho más que grupos de 2 no puedo hacer grupos de 4 ni de 8. ¿Sí? Así que solamente puedo llegar a hacer grupos de 2. No sé si se lo alcanzan a ver. ¿Cuántos grupos voy a tener? Acá tengo uno, 7 puede ser. Con el de arriba tengo otro, así tengo otro, así tengo otro. ¿Sí? Es decir, acá ya tengo 4 y acá voy a tener 2, 3, 4 más. En total voy a tener 8 grupos. Ya un paso más en la simplificación con Carnot, vos podés tenerlo cuando tenés grupos, distintos grupos que están alineados en la misma fila o en la misma columna. O sea, si vos tenés, por ejemplo, este grupo de 2, de estos primeros 2, está en la misma columna que este grupo de este 1 con el de abajo. ¿Se ve? O lo mismo, este grupo de 2 está en la misma columna que este grupo de 2. ¿Se ve eso? Y lo mismo pasa con la fila. Estos dos grupos están en la misma fila que estos dos grupos que están en la misma fila. ¿Se ve? ¿Qué te quiere decir eso? Que están en la misma fila el grupo. ¿O qué te pueda ayudar eso? A ver si entendieron Carnot. Puede ser que próximamente se puedan simplificar. ¿Simplificar cómo? O sea, que va a existir un factor común entre esos que están en la Exacto, si misma están en la fila. misma fila o en la misma columna, si vos decís en la misma, tienen el factor común que es la fila o la columna. Es decir, si vos tomás este grupo es A negado, B negado por C negado. Y este grupo del de arriba con el último es A negado, B negado por D negado. Estoy compartiendo el A negado, B negado. ¿Se entiende? Entonces ya directamente vos podés llevar a tu función, ya sacarla un paso simplificada. Upa, se mete este chat. Llevarla a un paso simplificada tomando los elementos que comparten la fila. Es decir, si vos tomo la función A negado, B negado, por este grupo C más este grupo al final D. ¿Se ve? Que me da estos dos términos. Que si vos haces la distributiva acá, te queda A negado, B negado, C negado, más A negado, B negado, D negado. Que son los dos grupos así. Si lo tomo en caso de fila, ¿qué tengo? El común, tengo C negado, D negado, por, en este grupo varía B, me queda A negado, y en este grupo varía A, me queda B negado, que vendría a ser el segundo término. ¿Me siguen? Sí. Y lo mismo aplico con estos pares de grupo. Tengo este grupo con el siguiente, que me quedan, el término común es A por B, por D más C en este grupo.
¿sí? Y de manera, por la fila, el término común que tengo es CD por B más A, en este caso. O A más B, es lo mismo. Y obtuve la función esta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más puedo hacer acá? Porque vos ya sabés ya que Carnot te elimina las variables, pero vos podés seguir eliminando o reduciendo la cantidad de compuertas a través de la lógica del álgebra de Boole. Las variables ya no, estas van a ser las mínimas, es decir, van a estar las 4 variables. Pero por el álgebra de Boole podemos llegar a simplificar algunas compuertas. ¿Qué podemos hacer acá? Ojo que un error muy común es decir que acá tengo C por D y acá tengo C negado, D negado, y esto es, se hace igual a 1. Eso no es cierto. A más A negado es igual a 1. ¿Sí? Pero ya cuando vos tenés dos variables, no se cumple eso. Si no, prueben en un Carnot, pongan C por D más C negado por D negado y hagan la simplificación y le tendría que dar 1. ¿Qué puedo llegar a hacer acá? ¿Se podría hacer una OR? ¿Una ORCS? ¿Entre quién? ¿Cómo? Viendo de que AB negado está también AB solo, se puede juntar. ¿Cuál? Y CD, Perdón. AB, ¿cómo es? A ORCS B puede ser. ¿Por cuáles términos vas a sacar? Estaba pensando por eso, tipo, me pregunté nomás si se podía. Sí, pero tenés que, digamos, demostrarlo de cómo sacar los términos. ¿Qué términos agrupás con quién? El primer término con el cuarto, profe, puede ser. El primer término con el último, que es el cuarto. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tengo en común entre estos dos? Nada. El tercero, profe, perdón. El tercero, me vengo acá. Estaba bien lo que dijiste, ahora te embarraste acá. ¿Por qué? ¿Qué tengo en común entre este y este? Lo mismo aplica, C más D no es el complemento de C negado más D negado. Esto no es 1. Acá lo que vos podés hacer es lo que se llama una sustitución de variables, porque si vos ves A negado por B negado, ¿sí? A ver, vamos a traer con esto. Me gustó de la fórmula. Vos decís, para que me olvidé, bar A negado por B negado. Ese es el término. Si vos lo negás a este término, es decir, todo negado, ¿a qué es igual esto? Aplicando Morgan. A más B. A más B. ¿Ok?
¿Se entiende? A negado por B negado, todo negado, es A más B. Entonces, este término, por ejemplo, que es el original, si yo a este le llamo... Si este sería X, ¿quién sería el X negado? Este que está acá. ¿Se entiende? Sí. Este que está allá al final. Este sería el X negado. Bueno, lo represento así porque acá no se puede escribir. En resumen, vos podés hacer un reemplazo que normalmente le llamamos reemplazo de variables. Por ejemplo, yo puedo decir, borro esto, una función. Yo puedo decir que X es A por B. X negado es como que me queda X negado, aplico Morgan, me queda A negado más B negado. Acá estoy usando la negación como el apóstrofe, ¿sí? Porque no le puedo poner la rayita arriba dentro de la celda. Pero se entiende la idea. Si yo digo que I es C por D, I negado es C negado más D negado. Si digo que W es A negado por B negado, el que hicimos recién, W negado va a ser A más B. ¿Ok? Entonces este F, en realidad yo lo puedo escribir como A negado por B negado, que vendría a ser W, por C negado más D negado. ¿Quién es? C negado más D negado es Y complemento. ¿Me siguen? El segundo término es C negado por D negado, que es Z, por A negado más B negado, que es X negado, más el tercer término es A por B, que es X, X por C más D, Z negado, más el último término es C por D, tengo Y, por A más B común, que vendría a ser W negado. Y ahí sí tengo la forma de un OR exclusivo, pero no entre todas las variables. Tengo un OR exclusivo entre, acá tengo WY negado, YW negado, o sea, tengo un OR exclusivo, a ver, no sé cómo lo represento, al OR exclusivo, le voy a poner, ¿cómo lo representamos? Entre paréntesis un más, ¿puede ser? Bueno, lo ponemos entre paréntesis un más. Bueno, un OR exclusivo, imagínense, Y más, entre ZX negado, X, Z negado, tengo otro OR más entre X. Pero yo en mi función original no estoy trabajando con W ni de esto, sino estoy trabajando con A y B. Entonces vuelvo a renombrar, así como renombré hoy. ¿Quién es W? W es A negado por B negado. ¿Sí? Todo eso, bueno. Todo eso por exclusivo. ¿Quién era Y? Y, C por D, más
Z es, vamos a poner entre paréntesis, C negado por D negado, C negado por D negado, OR exclusivo X, que me queda, A por B. ¿Sí? Y ahí sí ya tengo la expresión final. ¿Se entiende que esto es un OR exclusivo? 2 OR exclusivos tengo acá. ¿Mm? 2 OR exclusivos con una suma en el medio y entre el OR exclusivo hay productos. Dependiendo si ustedes toman de otra manera las variables, vean que si en lugar de tomar X, A por B, hubieran tomado, no sé, A más B, el X negado le va a quedar distinto, pero igual se pueden sustituir todas las variables. A lo sumo le puede quedar diferente la función en cuanto le puede quedar OR exclusivo negado, ¿sí? Pero cambian los términos. La función es equivalente, es decir, si vos le das valores a los 0 y 1, a los A y B, el comportamiento tendría que ser el mismo. O sea, la función por ahí puede variar, no siempre es exactamente la misma, sino el comportamiento es el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Una duda? Este es un ejercicio simple para que vean que se puede hacer esta sustitución de variables con la idea de hacer alguna simplificación mayor. ¿Mm? Vean que acá tenía A negado por B negado, y si vos lo negás a esto, se te transforma en A más B. Por eso lo que me dijo hoy el compañero estaba bien, nada más que después se perdió. El primero y el cuarto es el que estamos agrupando. Pero no se transforma en su complemento. No se anula, le quiero decir. Se complementa. ¿Profe? Sí, lo escucho. ¿Profe? Disculpe. ¿Puede explicar, porque es como que me perdí cuando usted estaba explicando cómo interpretó el diagrama de Carnot para, o sea, aplicó un... Un factor común antes no me apliqué. Lo único. O sea, vos acá en el primer término bueno, te voy a hacer con que no están negados las variables, porque para no perdernos. Si vos tomás los dos grupos estos, ¿sí? Vos tomás esos dos grupos, tenés A por B, este primer grupo es por D, más este segundo grupo es A por B por la variable que no se simplifica es C, ¿no es cierto? ¿Me seguís? Ahí tomé solamente estos dos grupos. Sí, sí, profe. Este primero y este después. Te dio estos dos términos. Estos dos términos, ¿qué es lo que vos haces normalmente? Haces A por B por D más C. ¿No es cierto? Saca factor común. Ah, bien, ahí le Es entendí, lo que ahí le dice entendí. todo el tiempo. ¿Qué es lo que estoy tomando en consideración? A por B es la columna que están compartiendo los dos grupos. Y después tomo, dentro del paréntesis, haciendo la suma, lo que varía. Lo mismo si tomás este término. ¿Sí? Tenés C por D, y entre paréntesis te va a quedar A más B. O sea, A más B. Es lo mismo con los otros. Hacemos un paso menos de un factor común en la primera vez. Eso es lo único que hacemos. Sí, sí, se ahorra un paso ahí. Sí, es lo mismo, hermano. Yo porque un quilombo escribí tanto acá con las negaciones y demás. Entonces traté de hacerlo lo más fácil posible. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen, chicos, dudas. La idea es que podamos practicar ya los ejercicios. Me faltó acá función simplificada. Y el último es circuito.
¿Sí? Todo esto, para todos los problemas hacemos lo mismo. Determinamos, armamos la tabla, completamos, Carnot, simplificación, circuito. Acá me está faltando el dibujo de este circuito. Bien. Los otros problemas tienen la misma forma de resolverse, nada más que va cambiando la consigna de lo que vos tenés que determinar en la salida. Pero después, una vez que está eso, siguen todo este mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta? No sé, si no hemos terminado hoy. Profe, ¿dónde va a subir los videos? Qué buena pregunta. No sé, yo no tengo canal de YouTube, así que no sé dónde lo vamos a poner. Voy a ver si, primero vamos a ver cómo quedó. Y después vemos cómo hacemos para subirlos en alguna cuenta de la materia, algo hacemos. Pero esta semana lo resolvemos. Pregunta. Ahí le queda un ejercicio más de simplificación para resolver, chicos. ¿Sí? ¿Preguntan? ¿Podría subir en una cuenta de Drive o ¿cómo es? Sí, por eso lo vamos a charlar ahí bien con la cátedra. No sé cómo está haciendo la profesora con los otros videos. Vamos a tratar de unificar todo para que queden juntos. ¿Sí? Una cuenta de Drive compartido o no sé, YouTube, no sé por ahí. La idea no hacer mucho, pero quédense tranquilos, en algún lado va a estar, aparte. Ya tienen que practicar con lo que vieron, no hace falta tanto los videos. ¿Preguntas? Bueno, si no, continuamos el jueves. Jueves con ejercicio. Listo, chicos, gracias. Hasta luego, profe. Vayan a comer. Gracias, profe. Que tengan buen día.